Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Denme unos minutos, voy a compartir el video y ya comenzamos con este Facebook Live. Entonces, igual en lo que se van integrando como más personas, pero sí, ya saben, necesito compartirlo en los grupos y todo eso. Espérenme tantitito. Voy, unos minutos más, bueno, unos momentitos más y comenzamos. Déjenme compartir el video. Espérenme. Voy, les digo que estoy compartiendo el video, pero siempre se los digo, ¿no? Y les hago la broma de que no tengo manager, entonces tengo que hacerlo todo yo. Ni modo. Voy, Ay, ay, ay. Me escucho doble. Ahí voy. Unos momentitos. Hola a todas las personas que se están conectando. Es un gusto estar acá otra vez con ustedes. Voy a compartir. Tan, tan, tan. Porque va a ser un live muy importante. Ay, ya saben, yo siempre digo esto, pero en esencia sí lo es. Vamos a problematizar hoy un poco de qué es lo que está pasando con este tema del aborto y la Suprema Corte. Entonces, bueno, en lo que voy compartiendo esto, quiero hacerles una invitación porque realmente este live surgió por la idea de una amiga y compañera que es Angélica Soriano. Ella me invitó a estar en el programa de Labios Violetas del 106.1 FM. Entonces, bueno, me propuso hacer un programa de esto. Es más pequeño el programa que hicimos. Va a salir mañana de 12 a 2. Se escucha por internet y también por el FM. Entonces, en un ratito más les voy a estar compartiendo el enlace. Pero por lo pronto, bueno, ya lo compartí acá. Bueno, por lo pronto les quiero platicar eso, ¿no? Que hace ratito me puse a estudiar y a leer sobre lo que pasó en la Suprema Corte y de esa discusión, de esas preguntas, es que ahora traigo este programa. Este va a ser más largo. Ya saben que yo me inspiro y me suelto así con todo. Estoy pensando que va a durar entre 40 minutos, así que tómense su cafecito. Yo traigo aquí mi mate. Voy a contestar, ya voy a iniciar. Hola, para quienes no me conocen, yo soy Fanny González. Ay, espérenme, se me olvidó compartirlo en un lugar. Bueno, mientras, no importa. Bueno, yo soy Fanny González, soy historiadora, eh, defensora de los derechos humanos, así me han llamado, fundadora de la colectiva Aborto Legal México. Estuve en el Parlamento de Mujeres 2022 de la Ciudad de México. También gané el Premio a la Juventud 2022 Ciudad de México. Bueno, he ganado un montón de concursos y un montón de cosas. Y bueno, pues aquí estoy. También soy militante del Partido Obrero Socialista. Y bueno, este enfoque, por ejemplo, de los derechos humanos es muy controvertido también en el mundo del socialismo, de si estamos hablando de reformismo o no. Ese es otro debate porque es súper interesante que podamos hablar de que la defensa de avances que pueden recaer en el tema del reformismo también son parte del mundo socialista. Pero ese debate lo vamos a tener en otro momento porque aún no lo he terminado de preparar. He escrito ideas, pero no lo tengo como al 100. Entonces, lo que hoy sí vamos a ver es el tema del amparo en revisión 267-2023,
de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta fue una sentencia que salió el 6 de septiembre pasado, o sea, hace 4 días, y que ha generado pues mucha incertidumbre, ha generado también como mucha expectativa, ¿no? Porque las noticias eran por todos lados, se despenalizó el aborto a nivel federal, ya podemos acceder al aborto en todos los hospitales. Entonces, bueno, para entrar un poco al tema, voy a abordar, como siempre lo hago, ya lo saben, primero el tema conceptual, qué es esto del amparo, qué son un amparo indirecto, quiénes son los actores en juego, etcétera, para después pasar al contenido de la sentencia y posteriormente hacer un análisis ya de lo que implica esta sentencia. Entonces, bueno, para comenzar tienen que saber, y si quienes ya lo sepan, pues se aguantan, que en México tenemos controles de constitucionalidad. Esto significa que, o sea, tenemos un Estado que tiene pilares que se sustentan a través de leyes, tenemos una jerarquía a través de organismos y a través también de jurisprudencias, etcétera. Entonces, lo que se tiene acá es que cuando llega una discusión a la Suprema Corte es porque antes tuvo que haber discusiones en las salas regionales o en los juzgados regionales. Entonces, en este caso, estamos hablando de que ya antes de este amparo, hubo ya una discusión previa que fue negada en favor de Gire. Gire es el grupo de investigación y reproducción elegida, es un grupo con mucho prestigio, es un grupo que trabaja muy bien y de una vez lo quiero decir aquí porque tengo varias compañeras agregadas que nos leemos, que compartimos información, que son de Gire, entonces quiere decir que no es, o sea, todo lo que voy a decir no es nada personal contra Gire, al contrario, admiro muchísimo su trabajo. Sin embargo, también es importante hablar de las limitaciones que este amparo va a tener. Entonces, bueno, vamos a comenzar, bueno, les estaba contando esto de lo que es un amparo. Existen los controles de constitucionalidad. Esto significa que para que el Estado no abuse de su poder que inminentemente tiene, existen ciertas regulaciones. El amparo existe más o menos desde el siglo XIX, de 1839, una cosa así, no me acuerdo la fecha exacta, pero que se utiliza con gran magnitud o como una forma de escudo contra el poder estatal es de 2011 a la fecha. O sea, si bien, no, insisto, no es que naciera de la nada o que no existiera antes, es de 2011 para acá que se utiliza con mayor frecuencia. ¿Qué es un amparo? Bueno, este control de constitucionalidad que nos permite como ciudadanía o como actores con interés legítimo tener controvertir alguna ley o norma que consideremos que es inconstitucional o violatoria de los derechos humanos. Esto también de los derechos humanos puede ser como algo muy reciente porque igual es una reforma que nuestra Constitución entró también en 2011, pese a que los derechos humanos pues existen desde 1945, en específico en 1948, cuando se firmó la Carta, etcétera, y que México la firmó, o sea, oficialmente México está dentro de los derechos humanos desde 1948. Pero bueno, ya sabemos, o sea, esto es parte de lo que ahorita vamos a estar discutiendo, que no hemos tenido pues un avance significativo en estos temas o es algo muy lento, muy atrasado en comparación con las fechas, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, los amparos sirven para eso, para protegernos del poder estatal que se utilice justamente o que es violatorio de los derechos humanos, y un amparo indirecto es aquel que se promueve directamente, bueno, se promueve por alguien que es afectado o afectada por una ley o norma. Entonces, aquí es como la característica general. Gire lo que hizo fue que promovió un amparo indirecto para decir que el Código Penal Federal, en sus artículos del 330 al 334, eran violatorios de derechos humanos y que actuaban en contra de sus tareas, porque ellas son una AC. Y como saben, una AC se funda y tiene un acta constitutiva, estatutos, asambleas, Y en la razón social tiene que venir a qué se dedican y por qué lo hacen. Entonces, lo que ahí ponen es que ellas se especializan en los derechos sexuales y reproductivos y en específico en materia de aborto. Entonces, esta es una discusión muy novedosa la que se tuvo para llegar a esta sentencia porque, o sea, se discutió si había interés legítimo o no. Normalmente solamente las personas morales eran quienes podían tener
acceso a los servicios de los amparos, ¿no? Que se reconocía el interés legítimo. En este caso ya hay una nueva innovación, bueno, valga la redundancia, ¿no? Hay una innovación en quién tiene el interés legítimo. Esta es una AC que argumenta, y claro que lo tiene, que tiene el interés legítimo porque a eso se dedica propiamente. Y sí, entonces aquí una de las primeras cosas que ocurren con esta sentencia es que se reconoce el interés legítimo de la C. Entonces, por lo tanto, lo que surge es que se acredita que puede imponer o controvertir una norma, unos artículos, ¿no? Que en este caso del 330 al 34. ¿Qué más? Bueno, como saben, también tenemos una jerarquía jurídica. ¿Qué significa? Que tenemos niveles, o sea, al ser una república federada, tenemos estados autónomos, pero también una regulación jerárquica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va empalmada también con la Constitución mexicana, son nuestros órganos principales, ¿no? Los máximos órganos, junto con el Código Penal Federal. Cada entidad tiene su constitución y cada entidad tiene su código penal, pero el máximo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal. Entonces, lo que esté en el código, en los grandes códigos, por decirlo de alguna forma, es lo que se tiene que acatar para todos los demás, en el sentido de que ninguna norma puede estar por encima de las mayores, organizadas jerárquicamente. Entonces, lo que ya estaba sucediendo es que, bueno, está la ruta de la despenalización, y lo que Gire estaba planteando es que es necesario la reforma del Código Penal Federal, ¿no? O sea, en este gran marco. Déjenme, estoy tomando matecito. Y bueno, esto básicamente es como la parte, el tronco de la discusión, sí, cómo se introdujo el amparo indirecto, quiénes tienen el interés legítimo, y ahora vamos a pasar a qué dice la sentencia propiamente, ¿no? Bueno, la sentencia sí retoma lo que ya son las otras sentencias, la 148, 2017 en especial, que recordarán que salió justamente el año pasado, un 6 de septiembre, pero de 2022, donde se dice que es inconstitucional penalizar el aborto o criminalizarlo con cárcel. O sea, esa fue la sentencia. Pero a diferencia de aquella con esta, no tiene un nivel de obligatoriedad porque fue sobre una acción de inconstitucionalidad y no un amparo indirecto sobre una asociación. Entonces simplemente se determinó, la Suprema Corte sacó la sentencia y lo que se tuvo que hacer, que se hizo pero que no se hizo, fue que cada congreso tiene que legislar sobre la sentencia emitida, porque solo fue para el caso de Coahuila, pero obviamente una jurisprudencia de la Suprema Corte, o sea, de nuestro máximo órgano, tiene que ser aplicable para lo demás, pero no entra de manera directa, sino que tiene que ser a través del proceso de legislación. Entonces, bueno, ese es como, espero no abrumarles con tantos términos, pero ese, digamos, es el proceso. Ahora, con esta nueva sentencia, que es un amparo en revisión, es aplicable, sí, o sea, como se va a reformar el Código Penal Federal, tienen que reformarse los códigos locales. Pero la pregunta de si se puede acceder o no ya, o se despenalizó el aborto en todo el país, la respuesta es sí, parcialmente. ¿Y cómo? ¿Por qué parcialmente? Bueno, porque únicamente se le otorgó el interés legítimo a Gire. Esto significa que a ellas, a ellos, a ellas, son las únicas personas a las que no se les va a criminalizar por llevar abortos voluntarios. Ahí le ponen abortos consentidos, ¿no? Y a todo el personal médico y hasta acompañantes de aborto ya se mencionan en esta jurisprudencia que estén dentro de Gire. Entonces aquí por eso es sí parcialmente, y lo vamos a ir desarrollando ahorita en este nuevo bloque. ¿Qué pasa entonces? O sea, Gire es una gran asociación, insisto, no es nada contra ellas, tienen un trabajo fenomenal en todo el país y jamás se ha negado a llevar casos tanto por causales como acompañamientos de aborto. Aquí el problema es que una sentencia a nivel federal quedó limitada a una asociación. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, aquí viene la parte más terrible, que es qué hizo la Suprema Corte desde la primera sala. Hicieron su argumentación jurídica, pero utilizaron sentencias de avance y de retroceso.
de avance, la 148-2017, y de retroceso, o sea, en general, diciendo que el naciturus tiene derecho. Entonces, por ejemplo, decían, no, es que vuelven a poner freno al tema de las semanas de gestación. Dicen, no, es que no se puede abortar más que dentro del primer periodo y lo más cercano a la concepción, porque el naciturus tiene derechos, bla, 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 bla. Eso ya se había resuelto en la sentencia 54-2018-2021 de Sinaloa, creo que es 2018, cuando se dijo que la vida no iniciaba desde la concepción, o sea, que la vida celular sí, pero que era la expectativa y la voluntad que tiene la mujer para decidir sobre lo que quiere o no de su futuro, y con ello pues la repercusión que va a tener en el producto. Existe la potencialidad de vida, pero no la vida humana, y en beneficio de la mujer que ya tiene la personalidad jurídica, se le da el interés, ay, bueno, se le da, se me van los términos de repente, ¿no? Pero a ella se le da la primacía, ¿no? O sea, entonces eso ya se había resuelto desde el 2022 también con la otra sentencia de Sinaloa. Ahora, con este nuevo amparo lo que ocurre es que nos vamos para atrás, se reconocen los derechos del feto, ¿no? O sea, otra vez vuelve la burra al trigo. Entonces, es como súper contradictorio porque es como, güey, ya habíamos avanzado en ese debate, ya lo teníamos, ya, que no se había aplicado en todos los códigos, pero ya lo teníamos avanzado. Bueno, no, con este amparo lo vuelven a echar para atrás y ponen límite de semanas. O sea, yo no encontré, aunque hay una compañía que dice que sí viene en las 12 semanas, no lo encontré, pero lo voy a buscar y se los confirmo después, donde viene eso, que solamente se puede abortar dentro de las primeras 12 semanas. Bueno, a reserva de que yo no lo haya visto, sí viene en específico, algo que sí lo localicé, es que es dentro del periodo inicial de la gestación. Entonces, otra vez, o sea, es una sentencia que viene, que es inconstitucional, ¿no? O sea, que tiene contradicciones porque ya habíamos resuelto en otro momento esa problemática. Entonces, bueno, aquí hay otros elementos rescatables. Lo que le decía a Angélica, por ejemplo, en el programa de la mañana, era que sí, que podemos ver en este amparo una evolución legislativa y jurisprudencial. Eso es evidente. O sea, tenemos nuevas concepciones, ¿no? El uso de la perspectiva de género para hablar sobre derechos humanos, para legislar, para las propias sentencias de la Suprema Corte. Pero tenemos la parte contraria de que lo que piense cada ministro, o sea, que se pierde la imparcialidad por una cuestión subjetiva, porque insisto, o sea, el poder, el poder judicial no tiene por qué tener una posición personal, sino estatal basada en las sentencias que ya se han resuelto, las discusiones que se tienen en este poder. Entonces, por eso, los comunicados que hizo la Suprema Corte dice, se despenalizó vía judicial. Bueno, vía judicial únicamente bajo amparos y procesos de gire, no de ninguna de nosotras. Entonces, aquí viene otra contrariedad. Legalmente, o sea, no se puede hacer eso. Una sentencia de la Suprema Corte que busca reformar el Código Penal Federal no puede ser aplicable únicamente a una asociación civil. Tiene que ser aplicable a todas las personas que quieran acceder a un servicio de aborto. Entonces aquí viene otra contradicción por la cual se van a tener que litigar. Entonces vuelvo al punto, hay un avance jurídico, una evolución en el litigio, sí hay una evolución también en cómo se aborda la problemática, pero hay un retroceso conceptual de cómo estamos abordando, el principio pro persona era el de hace ratito, cómo estamos abordando el principio pro persona y los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte en revisión? Contrariedades, y no solo inconstitucionales, o sea, cuestiones inconstitucionales, cuestiones que se van a volver a controvertir, cuestiones que son ambiguas, y esto es muy problemático, porque aquí hay cosas buenas, ¿no? O sea, hay cosas como muy, muy destacables, como el hecho, por ejemplo, de que en varios puntos se determina que la salud es un servicio estatal, un servicio público, y por lo tanto el Estado, y el aborto es parte de estos servicios, y el Estado tiene que garantizar los abortos. Entonces, la primera cosa, o una de las primeras cosas que ordena esta sentencia, es que sí o sí
se tiene ya que legislar para que, o sea, en un plazo menor a 30 días, para que todos los hospitales estatales, o sea, de los públicos, queden ya con un protocolo para acceder a un servicio de aborto consentido, ¿no? Así le ponen. Entonces, eso es como muy, muy destacable, o sea, porque claro, es evidente que tiene que haber eso en los servicios públicos y que además no se puede llevar a la cárcel a nadie que haga un servicio de aborto. Aquí vuelven a controvertir y lo hacen de una manera para mí muy destacable de cómo influye en la subjetividad el tema de que exista en el Código Penal Federal la pena con prisión de quien ejerza, de quien realice un aborto. Lo que dice, por ejemplo, Gire, lo que argumentó Gire, es que inhibe el servicio. O sea, al tener una presión que de un proceso penal de que se te puede abrir por realizar tu actividad profesional, eso inhibe a que se realice el servicio de aborto. Entonces dice, necesitamos quitarlo para que se pueda garantizar el derecho. Y el derecho ya está, el derecho al aborto está en el cuarto constitucional desde hace casi 100 años, entonces no es algo nuevo, ¿no? O sea, viene, no venía como aborto, no viene como aborto, sino viene en el derecho de la planificación familiar y en el esparcimiento de los hijos, hijas, ta, 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 ta. Bueno, ahí viene, o sea, en la interpretación abstracta, ahí viene. Entonces, bueno, habla de cosas también interesantes como esto de que igual, o sea, el tema de que se va a castigar con cárcel es una herramienta simbólica de control estatal para que las mujeres no puedan acceder a un servicio y a un derecho. Entonces, insisto, o sea, es como muy contraria este amparo. En ciertos aspectos tiene un montón de avances interpretativos y en otros, híjole, ¿no? Otra vez regresamos a los mismos debates de siempre. Entonces, bueno, les quiero terminar diciendo, bueno, de este segundo bloque, que es la parte de cómo se argumenta, bien, viene a controvertir, es un amparo que controvierte la constitucionalidad de los artículos del Código Penal que castigan el aborto, que penalizan el aborto, y se dice, bueno, ya no se puede penalizar ni criminalizar, entonces que se retire al aborto consentido del Código Penal. Limitante de esto, bueno, que no viene un glosario, una categorización de cuáles son los otros abortos permitidos o cuáles son los otros abortos penados. Entonces, básicamente, lo que viene a hacer este amparo es a convertir el aborto consentido en una causal, que ya era algo que había pasado básicamente en México, porque es causal en tanto hay un límite de semanas, porque si fuera un derecho, entonces en cualquier momento de la gestación sería. Entonces es una forma de renovada de hacer lo mismo de siempre. O sea, es mi interpretación. Esto, insisto, no es contra Gire, ¿no? O sea, es contra la Suprema Corte y contra la ministra en específico que digo, güey, o sea, ¿en serio dónde tomaste tus clases de derecho? Porque, ¿cómo me puedes decir eso? O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, en serio, yo de repente cuando vi el amparo y empecé a leer dije, wow, a mí me encanta leer las sentencias porque son la cosa más avanzada, se tienen debates internacionales, se tienen debates así, o sea, es como lo más cosmopolita. Y leer esta dije, híjole, ¿no? O sea, yo tengo discusiones más interesantes con mis compañeras de la colectiva. O sea, definitivamente esto es en parte un retroceso, ¿no? Entonces, bueno, viene a controvertir esto, se obliga a que se retire la frase de que se penaliza con cárcel a quien realice un aborto y viene así como correcciones de frases nada más chiquititas para lo que es el Código Penal Federal. ¿Qué implica también esto? Bueno, que abre camino o es la ruta para la homologación del Código Penal, que era otra de las cosas. O sea, como alguien que está en una colectiva, una dice, bueno, ¿en qué momento hay mujeres de primera, mujeres de segunda? O sea, ¿por qué se puede tener o no un derecho? O sea, se entiende perfectamente que son las autonomías estatales, lo que tú quieras. Pero, ¿por qué un derecho puede estar segmentado por estado si es un derecho? O sea, la homologación del Código Penal Federal para quitar la pena de prisión por abortar voluntariamente ya se tenía que haber dado, o sea, y el problema es este, que es la vía judicial, o sea, tiene que ser a partir de los litigios y no porque es un derecho, o sea, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿en qué siglo estamos, por favor? O sea, avances y retrocesos, y esto es un retroceso.
un avance, un retroceso, insisto, tenemos que estar felices y celebrar, porque ojo, insisto, Gire hace un trabajo espectacular, intachable, pero no tiene que ser así, o sea, no tiene que recaer únicamente en una asociación, y yo estoy muy segura, un poco ya entrando al tercer bloque, de que sigue, yo estoy muy segura que Gire va a volver a controvertir esto fue en la primera sala, ahora lo tiene que llevar al pleno, ¿por qué? Porque es contradictorio, es ambiguo, es anticonstitucional, algunas de las partes de esta sentencia. Entonces, otra vez tiene que utilizar la vía del amparo, pero ahora dentro de un amparo directo, porque ya existe una sentencia, que en este caso es esta, ¿no? Que de todos modos fue como, insisto, controvertida. Entonces, lo que Gire tendría que hacer, y yo estoy muy segura que lo van a hacer y que ya saben lo que tienen que hacer, o sea, yo solo lo digo como, porque para decirlo aquí en el live, es volver a entrar al litigio a partir del amparo directo y decir esto no puede ser. O sea, tú no me puedes decir en la 148-2018 que no hay límite de semanas y ya casi colocarme el periodo inicial de la gestación. O sea, eso no me lo puedes hacer porque me retrocedes y la progresividad de los derechos se tiene que controvertir porque los derechos humanos van avanzando. Entonces, si tú ya conseguiste un derecho, se le llama progresividad, no lo puedes quitar. Y lo mismo en la universalidad. O sea, esta sentencia tanto avanza como violenta. Y en especial, ojo, violenta a los derechos humanos, viola derechos humanos y violenta a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Entonces, voy a continuar. El Estado sigue incumpliendo, esto es clarísimo, el Estado sigue incumpliendo, tiene un plazo de 30 días para hacer la regulación en los hospitales, eso también es un súper avance, pero igual lo que le comentaba a Angélica en el programa de la mañana, le decía, bueno, es que esto no es una ley de aborto, como lo fue en Argentina, donde se tienen que comprometer todas las instituciones, donde se compromete así todas las personas a garantizar el servicio como un derecho. O sea, esto simplemente es garantizar que, por ejemplo, cuando Gire solicite un aborto, se le pueda garantizar, sea donde sea, en hospitales de Pemex, en el IMSS, en el ISSSTE, en el centro de salud, se le pueda garantizar. Entonces, esto es una problemática, porque no tendríamos por qué estar llegando, o sea, por cada aborto un amparo, es lo que se va a tener que hacer. O sea, la sentencia es lo que está diciendo. O sea, yo no te lo voy a permitir más que si tú me acreditas que, porque es causal. Entonces, ahora viene un poco el análisis ya mío, que está aquí mezclado, ¿no? Porque yo ya saben que hago, siempre voy a estar opinando de lo que digo, porque si no, no me da, no soy yo. ¿Qué pasa acá? O sea, como recordarán, y obviamente haciéndome promoción, el año pasado yo ingresé una reforma para el capítulo 5 del Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? Fue el Código Penal Federal, porque yo no estaba en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, yo estaba en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, problemáticas que vi en ese entonces es que se necesitaba un glosario. O sea, número uno, hay abortos que tienen que ser punibles y hay abortos que no tienen que ser punibles. ¿Cuáles tienen que ser punibles? Los forzados, claro, ¿no? ¿Cuáles no tienen que ser punibles? Los voluntarios, los inducidos y los espontáneos. ¿Por qué es importante hacer este glosario y este tipo de distinciones? Que es parte de lo que pueden encontrar, está en internet también mi reforma. Es importante hacer esta distinción porque también te permite garantizar los servicios de salud que se van a necesitar para cada uno de estos tipos de aborto. O sea, porque no son lo mismo. O sea, insisto, no es lo mismo tener un aborto cuando tu gestación fue, un aborto espontáneo y tu gestación fue deseada, que tener un aborto voluntario o tener un aborto inducido porque te lo tienen que producir por una malformación. No es lo mismo emocionalmente, porque la salud no solamente es el estado físico, ¿no? Sino es el estado psicoemocional. Entonces, todo eso era lo que yo les decía, hay que hacer un glosario que te diga qué tipos de abortos existen o vamos a llegar a ciertos consensos. O sea, fundamental, se tiene que involucrar la comunidad científica, se tiene que involucrar la comunidad jurídica y nos tenemos que involucrar los activistas, que somos lo más avanzado de todo eso, por supuesto. Entonces, les decía, hagamos ese glosario. Y aquí, por ejemplo, únicamente cuando se dice que no se va a penar el aborto consentido y nada más se deja así, no se pone tampoco la pena, o sea, se deja como tal que si es forzado, sí va a haber una pena de prisión, pero bueno, no hay una separación de criterios, ¿no? en mi opinión.
Entonces, ¿qué pasa acá? Que sí, vuelvo a hacer como el resumen, se despenaliza el aborto en México, sí, parcialmente, sí, solamente a través de la vía judicial, a través de gire. Esto es lo que ocurrió. ¿Es un triunfo? ¿Es un avance? Por supuesto que sí. Otra vez es la evolución de la norma jurídica junto de la mano con el movimiento feminista y con los avances también que se tienen debates actuales. Es un retroceso porque nos vuelve a plantear debates antiguos que ya creíamos superados. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, otra vez a volver a controvertir y a litigar esta sentencia, este amparo, a través ahora de un amparo directo y decir no, porque es inconstitucional. O sea, ya de entrada, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer las colectivas, y que varias colectivas ya lo están haciendo, me consta, son citas en el Congreso de su estado para decir, bueno, mientras son peras o manzanas, mientras se controvierte esto, aquí ya dice que la salud es pública, ¿no? Aquí ya dice que tú me tienes que decir qué hospitales me van a garantizar esto. Si quieren, voy por alguien de gire y lo hacemos juntas, juntos. Es lo que tendríamos que estar haciendo, o sea, y que ya se está haciendo también, ¿no? Insisto, no nada más queda como en el aire. Entonces, eso, o sea, lo principal ahorita es que no dejemos pasar tampoco esta sentencia mientras se vuelve a controvertir, mientras se vuelve a discutir. Pero ojo, o sea, no nos dejemos llevar con que este ya es un triunfo para todas, todos, todes, porque, o sea, si bien es aplicable y otra vez, repito, gire, no nos va a dejar solas, soles, pero no tiene que ser así, o sea, tiene que ser un derecho y tenemos que seguir luchando para que sea ley y no una causal. Necesitamos quitar el número de semanas, necesitamos que se nos reconozca también a las acompañantes de abortos autónomos como personal capacitado, podamos tener acceso a servicios. Entonces, ¿qué pasa? O sea, reformar los códigos penales, o sea, en una ola lanzada, tendría que ser más que simplemente decir no va a la cárcel, porque ya de entrada por vía judicial tú ya no vas a ir a la cárcel, ¿no? O sea, ya no, o sea, desde que salió la sentencia el año pasado. Entonces, insisto, queda mucho por hacer. No cantemos victoria. Y yo creo que esto lo hizo la ministra con afán de que ahora en el 28S no hagamos mucho ruido, pero no, no, esto es, y como dicen, atole con el dedo porque no viene a garantizarnos los servicios, solamente de manera parcial, no es un derecho, no se reconoce todavía como un derecho, simplemente no vamos a ir a parar a la cárcel siempre y cuando metamos un amparo, porque si no metemos el amparo todavía nos pueden procesar. ¿Qué pasa también? Me preguntaba Angélica hace rato, ¿qué pasa con las compañeras que ya están en la cárcel? Bueno, pues ellas ya pueden ampararse para salir, o sea, literalmente tienen la puerta abierta únicamente con un trámite administrativo que tiene que llevar gire, porque si gire no lo lleva, entonces no aplica, o tal vez un poco así con la sentencia del año pasado, pero o sea, tendrían las facilidades con la sentencia, con esta sentencia y si lo hicieran a través de gire. Y vuelvo a repetir, no hay nada contra Gire, yo las amo porque son geniales, pero ¿qué onda con la Suprema Corte? O sea, mente cuadrada, ¿no? O sea, es como, güey, no mames, o sea, otra vez nos echas para atrás nuestros logros y nuestros alcances. Entonces, ojo con eso, ya voy a dejar hasta aquí esta controversia. Quiero comentarles también que desde Aborto Legal México, la red de acompañantas, hemos estado discutiéndolo también con las compañeras de Tabasco, con María Verde Tabasco. Estamos viendo cómo vamos a actuar. Ellas en especial ya tienen un avance muy significativo porque ¿qué pasa con los otros estados? ¿No? O sea, de repente todo queda muy centralizado y básicamente es que se está poniendo al nivel de la Ciudad de México lo demás, pero ¿es la Ciudad de México el enfoque deseado? O sea, tenemos en la Ciudad de México todo garantizado el derecho y lo más avanzado, pues no, por supuesto que no. Entonces, y como acompañantes de aborto lo sabemos, ¿no? Entonces, eso es importante. Me preguntaban también cuándo empieza a aplicar este amparo. Ya, o sea, desde el momento en que se emitió, porque es una norma, es una obligación autoaplicativa, que significa que como ya estaba la ley, en el momento en el que salió la ley aplicó y en ese caso estaba aplicando que se fueran a prisión las mujeres que abortaban. En este caso, como se controvierte
se controvierte y se cambia de posición el delito por el derecho, pero el derecho limitado. Entonces, desde ya, con este amparo, tienen que hacer que todos los hospitales tengan habilitados el servicio de aborto y garantizar el servicio de aborto. Otra vez necesitamos una ley de aborto, o sea, además de reformar los códigos penales, necesitamos una ley de aborto, como la ley contra la violencia a las mujeres, como la NOM 046, o sea, necesitamos una ley de aborto que no tenga límite de semanas, y eso sí sería no solo la despenalización, sino la legalización del aborto, que es nuestro sueño, es nuestra meta. O sea, que no nos vengan a decir, wow, ya lo tenemos todo las mexicanas, ¿no? Aborto legal. No, no es cierto, no es cierto. Tampoco en Argentina, que ya tienen una ley de aborto, sigue siendo una despenalización porque son causales, aunque la voluntad también se hizo causal allá y se le puso límite de semanas, hasta la semana 14. O sea, eso no es un derecho, o sea, veámoslo así. Entonces, bueno, ya cierro diciendo eso, que queda mucho, mucho camino por hacer, que tendríamos sí que homologar los códigos, el código penal con los códigos estatales, pero con reformas evolucionadas, con reformas que sean para los intereses de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, no parcialmente, ¿no? O sea, y a mí, o sea, de repente como que digo, bueno, estoy esperando que Gire se posicione en contra de eso, ¿no? O sea, porque yo creo que hubo ahí una alianza como Suprema Corte Gire, de la que estoy sospechando, pero yo quiero que no sea una sospecha y que por favor me lo aclaren, o sea, ¿de qué pasó ahí? O sea, como si yo gano un amparo de ese tipo, aborto legal México, o sea, yo lo primero que hago es, no estoy de acuerdo con que solo yo pueda hacer este tipo de cosas, y otra vez, y vámonos al litigio, ¿no? Y agarras en los caballos y nos lanzamos con todo, porque no puede ser posible, ¿no? O sea, sí estoy esperando un comunicado que no solo diga ganamos, ganamos, que sí ganaron, eso también es importante, pero se necesita un posicionamiento político de por qué esto sigue siendo una limitante. Entonces, compas, porfa, no me decepcionen. No solo a mí, sino a la comunidad abortera, por favor. Porque si no, entonces estaremos pensando, malamente intencionada, que tienen una vinculación gubernamental, que buscan poner un freno hacia los derechos sexuales y reproductivos, retrocediendo, insisto, con lo que ya habíamos ganado. Entonces esperemos que no sea así. O sea, yo les juro que todavía tengo como un montón de esperanzas e ilusiones en Gire y en todo lo que viene. Entonces solo esperaría eso, que pudieran hacer un comunicado que nos dijeran que esto ha sido un error de la Suprema Corte y no de ustedes. Y bueno, hasta aquí voy a cerrarlo. Ya las siguientes noticias que vayan saliendo se las iré dando, porque posiblemente precisamente por estas cuestiones controvertidas o contrarias se pueda hacer una, ay, espérenme, porque bueno, se puede hacer también un engrosamiento del propio amparo, pero eso tenemos que esperar. O sea, sería lo ideal que la propia ministra dijera, ¿saben qué? Que estamos, que tenemos aquí un problema, ¿no? Y hay una controversia que yo puse mal o con se va a corregir a través de este engrosamiento, Pero no nos confiemos, porque ya sabemos cómo son en la Suprema Corte. Que pueden utilizarnos muy, muy a su antojo, porque siguen siendo un aparato burgués, un aparato estatal. Y bueno, hasta aquí dejo el live. Yo les quiero mucho, espero que esta información les sirva, difúndala. Si quieren hacer ustedes mismas videos más cortos, el amparo ya lo encuentran en internet, lo googlean, amparo 267 de 2023, le ponen ahí aborto, Gire, asociación civil. No me crean si quieren. Si quieren, no me crean, vayan, léanlo, hagan su propio resumen o agarren extractos de este video y difúndanlo, pero en esencia no se despenalizó el aborto en todo el país, sino parcialmente y solamente a través de Gire. Entonces, bueno, pues les quiero mucho. Tenemos que luchar para que sea ley, tenemos que luchar para que no sea un delito, que sea un derecho y se reconozca aquí en China, en todos lados, porque tiene que ser universal. Los derechos humanos son universales y tendría que ser para todo el mundo. Entonces, ay, bueno, les quiero mucho, seguimos en contacto, estoy muy bien para quien ha preguntado, estoy muy contenta. Esto me saca de onda, esto de que no se pronuncie Gire, pero esperemos un poquito más. Les quiero, nos vemos pronto en el siguiente live.